¿Los mensajes sobre relaciones son para todos por igual? Las pautas en las relaciones no son las mismas para la media de la población que para los líderes, y mucho menos para los líderes de conciencia. A día de hoy, hay muchas personas hablando sobre las relaciones y la gestión de las mismas. Y te respondo al título de este post. No es lo mismo orientar en unas relaciones que en otras. Las directrices son completamente diferentes. En las relaciones de la sociedad, personal o laborales, contamos con situaciones completamente diferentes a las de los líderes. Y comenzaré por hacer ciertas preguntas y directamente responderlas. ¿Es la misma situación de vida la que vive alguien que habita la base de la pirámide que la que vive quien habita la cúspide? Y yo te digo, pues no. ¿Es la misma situación de vida la de alguien que está en adversidad en fase 0 que la persona que vive cerca de su plenitud en fase 5? Y yo te digo, pues no. ¿Es la misma situación de vida la de una persona que está en un estado de dormido que una persona que está en un estado de iluminado? Y yo te digo que tampoco. ¿Es la misma situación la de una persona que está en zona de riesgo de la pirámide que la de una persona que está en plenitud en su vida? Y yo te digo que tampoco. ¿Es la misma situación la de un líder regional, nacional, comunitario o europeo que la de una persona normal y común de la sociedad con un puesto de empleado medio? Y yo te digo que tampoco. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en querer asumir directrices de cualquier tipo que veamos en películas, en vídeos, en terapias, en posts de redes? Entonces, ¿por qué queremos usar directrices de unos espacios comunes de la sociedad a otros de liderazgos? ¿Qué te impide cuestionar si ese es o no un mensaje para la situación que quieres aprender a manejar? Mira, muy simple. Primero, no saber que no toda la información es para todos. Como te acabo de argumentar mediante las preguntas, está claro que hay múltiples diferencias en la sociedad como para comprender que todo es relativo, porque depende de la situación concreta. Cuando leas o escuches información sobre relaciones, lo importante será preguntarte qué tipo de situación vives tú y qué es lo que necesitas en esas experiencias en tu caso. No tomes cualquier información como válida. Y a la vez, el parámetro común que nos ha de guiar siempre es la educación en respeto, límites, derechos asertivos, asertividad y hacernos respetar. Esta es la base de educación realmente necesaria. En todo ello profundizo en los cursos Respeto y Crítica Constructiva en la escuela, así como en el libro Ansiedad, Depresión y Hacerse Respetar. Segundo, no saber cuál es tu situación de vida concreta. Con relación a esta segunda razón, por la cual muchas veces no sabemos realmente qué información es adecuada o no para nosotros, yo he creado materiales que existen en redes, que son los vídeos de la pirámide de 2 y de 3 niveles. También he creado toda una estructura explicativa de las fases que componen el sistema de trabajo, de los 6 distintas fases que componen el sistema de la pirámide, y desde ahí puedas identificar por dónde andas tú. Así como he creado también los libros que apoyan esa comprensión del camino. Aparte, he creado vídeos donde puedes conocer, así como artículos, cuál es el proceso de vida que vivimos desde el estado de dormidos al estado del despertar de conciencia, después la plenitud y ya después el despertar espiritual.
Y por supuesto, podrás comprender fácilmente que o no eres un líder de referencia, o sí, o bien que eres un empleado más de la sociedad, o que no, ¿sabe? Viendo desde lo obvio. ¿Y cuáles son esas diferencias que tenemos entre la media de la población, sociedad y los líderes? Más allá de todo lo previo que te he ido desarrollando, voy a hacer un anclaje aún más profundo sobre las grandes diferencias que existen entre las personas medias de la población y los que son líderes de referencia. Creé un cuadro en el cual los parámetros son directrices para cada uno de los grupos, es decir, la sociedad frente a los líderes, los tipos de adversidades que vive la media de la sociedad frente a los líderes, quiénes son los seguidores y quiénes son los referentes, la sociedad o los líderes, y después formas de optar a los puestos laborales por parte de la media de la población, la sociedad, o bien los líderes. Bien, entonces ahora voy a profundizar en cada uno de esos 4 parámetros. 1. Directrices. La sociedad en general, en redes, en libros, en vídeos, en formaciones, etc., tenemos disponibles muchas distintas directrices. Comprende cuál es tu situación específica para poder definir las necesidades concretas que tienes, ¿sí? En mi blog tengo publicaciones sobre relaciones, ahora también en los podcasts, que pueden ayudarte también a tu claridad sobre tu situación y las necesidades concretas que tengas tú en tu vida. Ancla la idea de que todos los mensajes no son para todos. Somos igual de seres humanos, pero no todos vamos viviendo al mismo tiempo las mismas etapas de vida ni las mismas situaciones, ¿de acuerdo? En cambio, los líderes de un cierto calibre tienen mayor responsabilidad que la media de la población. Sus decisiones marcan la vida de muchas personas. La estabilidad en las directrices que reciben ha de ser crucial para poder dar una estabilidad a sus seguidores o a las personas de quienes son responsables. ¿Sí? ¿Reconoces claramente las diferencias de directrices y de enseñanzas que requiere cada grupo? La sociedad versus los líderes. Bien, vamos con el segundo. Adversidades. La sociedad en general vivimos adversidades de muy diverso tipo. Hay quien vive zona de riesgo, hay quienes viven inestabilidad, quienes viven enfermedades mentales, quienes viven relaciones tóxicas con personas con trastorno, quienes viven situaciones laborales muy complejas de moving, puede que la adversidad sea una quiebra económica, hay quien puede estar viviendo una situación de bullying en un instituto, en una formación, en un máster. La sociedad vive multitud de adversidades y cada una necesita una orientación diferente, ¿sí? Los líderes referente viven muchas adversidades, pero ante ellas han de mantener la calma ante todo, para poder dar un soporte al grupo de seguidores o frente a quienes tengan bajo su responsabilidad. Han de mirar las situaciones en 360 grados. Tomar muchas medidas de prevención para evitar los daños evitables y un largo etcétera. ¿Reconoces las diferencias en las adversidades que vive cada grupo y las responsabilidades que los diferencian ahora? ¿Sí? Tercero, seguidor o referente. Los seguidores, es decir, la sociedad en general, lo hacemos lo mejor que podemos en cada paso, si nuestros valores están alineados con la conciencia. Aprendemos de los referentes y dependemos de la educación del hogar y de las formaciones elegidas, de las terapias que podamos o no recibir, de las adversidades de vida que tenemos y del nivel de conciencia de nuestros entornos. Y en gran medida, actualmente vivimos una gran crisis de valores, de principios, de moral, de ética y de conciencia, ¿sí? Y nosotros miramos hacia arriba, a los líderes, quienes deberán ser personas referentes sociales. Por ello esperamos que cuenten con una base esperada en educación, formación, diplomacia, conocimientos, gestión emocional, conciencia y sanación terapéutica. Por eso ellos están ahí en un liderazgo,
porque tienen una plenitud lograda, así como unas preparaciones específicas para guiar a equipos grandes de personas hacia un bienestar social. Bueno, o al menos es lo que esperamos de los líderes de alto rango, ¿sí? Bien. 4. Formas de optar a los puestos laborales. Generalmente, la media de la sociedad requiere de estudios, currículos vitae, exámenes, oposiciones, selecciones de personal, test psicotécnicos para poder optar a un puesto. O bien, en las nuevas profesiones, esto se expresa desde habilidades demostrables y en el desarrollo del proyecto rodado o presentado. Aunque siempre hubo emprendedores natos que no estudiaron más que la formación de la calle, de trabajar y de hacer negocio en el mundo, ¿sí? Por otra parte, hay quienes ingresan desde actividades que no han requerido de una preparación. Pero en la vida necesitamos preparación para algo. Si no estudiamos algo, nos preparamos para la vida. Y es lo que siempre fue el FP o el curso de preparación profesional. Pero, sin embargo, de los líderes de primer nivel, esperamos unos estudios superiores, unas especializaciones, a la vez que preparaciones, así como niveles de conciencia superior a la media. Para ello son líderes referentes y van a pasar por escrutinios más exhaustivos. Pero no siempre es así, porque a veces los líderes ascienden desde apoyos amistosos, favoritismos o fanatismos. Y esto último suele ser la tendencia general en la política. Por eso, a mi parecer, la política es uno de los espacios más injustos e insensatos en sus métodos de selección y nos acostumbramos a la mediocridad. La población media y los líderes de entidades determinadas requieren de unas exigencias que en este sector no se dan. Y esas referencias sirven de imitaciones en el resto de la sociedad. Y son los líderes que tienen más responsabilidad que la media de los líderes, ya que en sus manos tienen decisiones de países y de sociedades al completo. Pero, ¿estamos viendo de verdad la gravedad del asunto? ¿Y los líderes en el día a día? A ver, hay muchos líderes que forman parte del grupo de la sociedad, es decir, que no son líderes de primera línea. Y para estos no tenemos presente el tipo de consideraciones que establezco previamente en esa clasificación previa. Entonces no pondremos en cuestión muchos temas de estos líderes, que es la educación, la forma de actuar, su responsabilidad, la causa de su liderazgo, si realmente mira o no por el grupo que conformamos. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué ejemplos te puedo dar? Pues mira, en las familias, los profesores, los jefes, los amigos, los influencers, ¿sí? En realidad, todos somos líderes en potencia. Por ello, nuestro proceso de conciencia es tan importante hacerlo con consistencia. Y esa es mi misión. Apoyar a la sociedad en el despertar de conciencia, para que podamos lograr vivir cada vez más rodeados de un mayor número de líderes conscientes. ¿Sí? Vale. ¿Qué es un líder consciente? Una persona que, primero, desarrolla en sí el crecimiento hacia la conciencia, así como apoya en el desarrollo de la misma en la sociedad. Segundo, es íntegra. Y tercero, es quien propugna la unidad en igualdad, teniendo presente todos los niveles de conciencia de la sociedad y de las múltiples situaciones que existen, así como las diferencias de prismas tan dispares que conviven. Pero es que a la misma vez que todo ello, sabe que es insano y no merece ser considerado de integración porque va en contra de la unidad. Comunes confusiones sobre la conciencia. Son 3 los chivatos para comprender que hay líderes que confunden la conciencia, ¿sí? Primero, las fracturas radicales por intereses mediocres. Cuando impulsas a rupturas que son motivadas por intereses personales, no estás siendo un líder consciente, sino egocéntrico. Segundo, confundir integridad con involución.
tener principios y valores, tener estructuras firmes de actuación desde la conciencia, no nos hace retrógrados. La creatividad emerge desde el deseo profundo de aportar algo nuevo con un fin de bienestar para un colectivo, y eso tiene un fundamento en unas fases. Tercero, aceptar la diversidad tóxica. Estas diversidades no unen, sino que rompen y separan. Las uniones diversificadas son las que tienen un mismo fin, la unidad, bienestar, conciencia, pero no las que tienen diferentes objetivos y que se sustentan a la vez en intereses personales. Para terminar, voy a hacer unas preguntas para que reflexiones. Son intensas, profundas y requerirán mucho de ti. Si quieres, podrás incluso anotarlas para acompañarlo. Primero, ¿puedes reconocer ahora la cantidad de mensajes que necesitamos en nuestro proceso de evolución en la vida según la etapa que vivamos? ¿Ves que no todas las personas que te rodean necesitan las mismas directrices? Segundo, ¿a quiénes estamos teniendo como líderes? ¿Realmente son personas que ostentan la conciencia como base de su actuación? Tercero, ¿qué nivel de bienestar esperas en los líderes dentro de la sociedad? ¿Qué nivel de bienestar esperas de los líderes de mayor nivel en lo nacional, comunitario y mundial? ¿Qué nivel de conciencia deben tener para ello? ¿De qué carecen para ello? Y cuarto, ¿qué exigibles han de tener los líderes que te referencian? ¿Es imprescindible que sea de un género determinado o que sea consciente? ¿Te parece justo que sean elegidos por favoritismo o estrategias, o bien prefieres que tengan conciencia? Necesitamos líderes conscientes y para ello hemos de realizar todos unos procesos de educación y de conciencia responsables. Porque somos nosotros el futuro que el mundo espera. Te pregunto, ¿te apuntas? Antes de seguir con la reflexión, tras esta lectura del artículo, comentarte que puedes conocer los servicios tanto de sesiones individuales, de divulgación con charlas y conferencias, así como de preparación en el sistema de la pirámide de la plenitud para profesionales del sector. Todo ello lo encuentras en lapiramideDeLaPlenitud.com en la pestaña Colaboramos. Además, puedes conocer en la escuela lapiramideDeLaPlenitud.es los cursos de respeto, crítica constructiva, liberación de sabotajes con los que logras mejoras en tu educación y en tu desarrollo personal. Así como podrás conocer todos los libros disponibles en Amazon. Este artículo fue escrito el 15 del 12 de 2023. Este artículo fue la consecuencia de haber creado un video post en mis redes que hablaba pues de las crisis en las relaciones, que hablaba pues de todos los procesos evolutivos que hacemos en las relaciones, de cómo conforme nosotros vamos evolucionando en nuestro desarrollo de conciencia y vamos evolucionando a lo largo de la pirámide, ascendiendo por ella, pues que las mismas alquimias internas generan cambio en nuestras relaciones y que pues habrá relaciones que desaparezcan, habrá relaciones que se reconstruyan, habrá relaciones que evolucionen muchísimo y otras que desaparecerán. Teniendo como parámetro esta estructura, ¿no? Esta base,
Resulta que compartí que había ocasiones en que las relaciones se merecían unos límites importantes. Y cometí, en principio pensé que había sido un error, pero después dije, es que mi inconsciente me llevó a practicarlo para llevarme a un aprendizaje mayor. Entonces apliqué la palabra murito, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Ahora mismo hay muchísima suspicacia con la palabra murito, porque claro, estamos viviendo en España una situación muy desagradable. Entonces, claro, tanta división y tal. Y las personas que vieron ese vídeo, muchas de ellas no conocen quién soy, no conocen mi proyecto realmente, no conocen mi forma de pensar sobre la vida, ni sobre la política, claro, no me conocen absolutamente para nada, si no, no habrían hecho el gesto que hicieron, que fue que de pronto vi que había una serie de personas, bueno, un volumen de personas que me había dejado de seguir. Dije, ¡ay, qué buen aprendizaje! Aquí hay mucho tomate que se puede aportar como perspectiva de educación. Entonces, eso fue lo que me impulsó a crear este artículo y expresar que no tiene nada que ver los mensajes para la sociedad que los mensajes para los líderes. Y estas personas que me habían escuchado, lo que habían hecho era asociar que yo estaba hablando sobre las relaciones personales como si yo ideológicamente me estuviera posicionando al apoyar una actitud de un líder en España. Y dije, no, esto hay que frenarlo, esto hay que educar aquí. Claro que no, hay que aportar conciencia en esto ya, pero ya, vaya. Y entonces creé este artículo y ahora lo que lo leo, lo que quiero es que aportar una reflexión un poco más profunda, ¿no? Vamos a ver. La sociedad vive múltiples situaciones. Para eso creé la pirámide de la plenitud, que es una gráfica que lo que hace es diseccionar la sociedad desde las situaciones que viven. Hay dos zonas de riesgo, eso lo puedes ver perfectamente en cualquiera de los vídeos que tengo compartido en mis redes, ¿vale? En los que se ven y yo explico perfectamente las pirámides de la plenitud, tanto de 2 niveles como de 3 niveles. Entonces hay 2 zonas de riesgo y después está la posición de base, mitad o cúspide. En el caso de 2 niveles hay solamente una base y una zona de cúspide. Bien, pues teniendo esto como base, los mensajes que se aplican y se necesitan para zonas de riesgo no tienen nada que ver con una persona que vive en una cúspide, ¿sí? Como he dicho en el artículo. No podemos tratar a una persona con las mismas directrices cuando está viviendo un bullying o un moving. Y no podemos hablar de una persona que está viviendo una relación normal, ¿verdad? Con las mínimas insalubridades que cualquier relación puede tener en el proceso del desarrollo de conciencia. Son muchísimos distintos los mensajes, por eso los profesionales han de especializarse en los mensajes concretos para los segmentos y nichos dentro de la pirámide que ellos eligieran. ¿Por qué? Porque es que los mensajes y los procesos evolutivos de conciencia son completamente diferentes desde el punto de partida que inicie cada uno. Entonces, claro, imagínate, ¿no? Si de normal la población requiere de unas directrices completamente diferentes, ¿vale? ¿Cómo la población está intentando asemejar mensajes que son para la población, que somos los seguidores, que somos los que necesitamos iluminación por parte de los líderes? ¿Cómo la población está osando a querer usar esos mensajes de la población para los líderes? Líderes que tendrían que tener un nivel de educación, de conciencia y de diplomacia exquisita para que el mundo no estuviera en guerra. ¿Cómo es posible? Pues porque son los mismos líderes con baja conciencia los que están utilizando los mensajes de relaciones de la población común, porque están actuando desde un nivel de conciencia muy bajo, porque están actuando como si fueran seguidores, como si fueran los chavales en el instituto. Esta es la causa de todos los conflictos y divisiones en una sociedad. Cuando el líder es una persona que no tiene un nivel de conciencia alto ni diplomacia, la sociedad estará caótica. Por eso,
A mí me ayudó muchísimo escuchar todo lo que lo escuché. Yo escucho lo abstracto, ¿no? Esa es mi capacidad, escuchar lo abstracto y los movimientos energéticos, emocionales que se producen en la sociedad con una simple observación de las situaciones. Y gracias a lo que viví con esta experiencia de colgar el video post, me hizo reflexionar profundamente y ver con claridad, ¿no?, lo que está sucediendo en el inconsciente de la sociedad. Nosotros hemos de empezar, ya como sociedad, a reconocer que hay muchísimo porcentaje de la sociedad que estamos educándonos a nosotros mismos en base a la ausencia de educación que existe en los sistemas educativos, y que aparte somos muchos los que estamos yendo a terapia, a desarrollo de conciencia, a salud mental, y estamos buscando alternativas a todo lo que vivimos como insalubridad social, ¿sí? En nuestra cotidianidad, en nuestros trabajos y en general en la sociedad. Nosotros como sociedad somos los que hemos de pedir más nivel a los líderes. Somos los que hemos de pedirle conciencia a los líderes. Y que de verdad los líderes dejen de usar los mensajes de las relaciones de la media de la población. Porque esos son nuestros mensajes, porque tenemos el derecho de estar en procesos evolutivos de conciencia. Porque para eso necesitamos un proceso de ascenso por la pirámide de la plenitud. Pero un líder, un referente, lo que quiere decir es que mínimo es una persona que está en la cúspide, mínimo. ¿Sí? Pero lo que realmente es ideal para líderes, además, que tengan unos referentes, o mejor dicho, que sean unos referentes importantes, como puede ser un referente de un país, de una nación, de una comunidad, debe ser una persona plena mínimamente. Es decir, que tiene ya que tener implementada la educación, la conciencia, el desarrollo personal y la salud mental. Pero ¿qué sucede cuando esto no se establece como los mínimos para que una persona se establezca como un líder? Porque estamos hablando que esto es solo a nivel de desarrollo humano, que es lo que menos se tiene presente en la sociedad. Pero es que aparte, a nivel formacional, ha de exigirse una especialización, porque para eso eres líder. O sea, si tú eres un líder y vas a cobrar mucho más que la media, si vas a hacer un ejercicio desde el ser luz de una sociedad, de ser una guía, un guía, pues tú tendrás que estar más preparado que la media. Muchísimo más preparado que la media y con muchísimo más desarrollo evolutivo que la media, porque por eso tú estás ahí. Un líder es un faro para la sociedad. No puede ser un disturbio o generador de disturbio en una sociedad, todo lo contrario. Entonces, yo lo que observo cuando vi esa reacción, lo que observo es que ni tan siquiera ya la sociedad tiene claro cómo ha de actuar un líder. Y además, tomamos como bueno la falta de educación, de desarrollo personal y de conciencia y de salud mental. Lo tomamos como bueno, como que es lo normal. No. Es que hemos de empezar a cambiar el paradigma. Siglos y siglos de historia han demostrado en la destrucción que puede generar un líder sin conciencia. ¿Queremos seguir en eso? ¿Queremos seguir estando en guerras? ¿Queremos seguir estando en insalubridad, en luchas, en divisiones? Adelante, no le pidamos nada a los líderes, que sean los más tóxicos del universo. Dale caña. Pero si de verdad queremos hacer un cambio en la sociedad y en el mundo, desde la sociedad hemos de hacer nosotros el cambio. ¿Cómo? Haciendo un proceso evolutivo y de educación tremendo. Y eso lo podemos hacer los profesionales de la educación, del desarrollo personal y de la salud mental. Haciendo un trabajo buenísimo con la sociedad para poder transformar todo lo que existe ahora mismo como niveles de conciencia. Ese es el rol que tiene el proyecto que he creado de la pirámide de la plenitud. He visto tanta carencia en mi vida, como he dicho en varias ocasiones, en mi proceso de educación. He visto tantos líderes que he tenido alrededor, con tantas carencias, con tanta insalubridad, con tanta carencia de educación, con tanta falta de claridad de conciencia y de perspectiva e incluso de intuición para reconocer realmente qué pasaba en los entornos y en las dinámicas insanas de relaciones. Era tremendo.
O sea, somos nosotros como población los que hemos de aportar e inyectar esos niveles mínimos exigibles para que las personas puedan ascender a ser guías y luces en el camino. Y ser nosotros los que aprieten el nivel exigido para ser líderes. ¿Cómo? Incrementando muchísimo nuestros procesos de crecimiento y de educación. Cuanta más cantidad de sociedad haya con conciencia, con educación, con salud mental, con desarrollo personal, más calidad habrá en los liderazgos. Solo creciendo la población podemos crear y empujar para que haya más luz en la cúspide, más luz en la plenitud de la sociedad. ¿Sí? Que haya más capacidad y guía hacia qué es verdaderamente una sociedad plena. No es la plenitud, no es ninguna utopía. Es el encuentro de un ser humano sano, consciente. Y eso, con los procesos que yo he propuesto en las guías de trabajo, es posible. No es una utopía, no es un engaño. Es que requiere esfuerzo y hay mucha gente que quiere decir y prefiere decir que lo que yo puedo decir es una utopía y que lo que yo quiero proponer es una utopía, cuando yo lo que estoy proponiendo son caminos completamente prácticos, diseñados en 6 fases, con 3 niveles de trabajo de autosaboteamiento y demostrable que es posible, porque si yo lo he logrado en ni 4 años, cualquiera lo puede lograr. Cualquiera lo puede lograr. Me llevé 12 años en terapias para intentar lograr el equilibrio que yo he logrado hoy. Y en menos de 4 años he logrado lo que quería. Gracias a lo que yo aporto como guías de trabajo. Por eso sé que es posible que existan líderes conscientes y líderes que se conviertan en faros. Porque si yo he logrado encontrar caminos y ahora las personas lo único que tienen que hacer es usar esas herramientas, los profesionales unirnos en grupos para poder apoyar a los líderes en sus educaciones y en sus caminos, es mucho más sencillo para todos los demás. Así que bueno, aquí queda mi reflexión de hoy, profunda, y espero que te sientas guiado o guiada a apoyar este proyecto y apoyar esta fórmula que he creado y a apoyar tú con tu contribución diaria y con tu nivel de conciencia actual, no importa cuál sea, contribuir para que la sociedad pueda evolucionar y el bienestar sí se pueda dar de una vez por todas. Solo decirte, buen viaje, caminante, hacia tu plenitud. Gracias por escuchar. Dale a me gusta para saber que voy por buen camino. Coméntame en qué te ayudó más este podcast de hoy. Y suscríbete para recibir notificaciones de las nuevas publicaciones. Para que más personas puedan beneficiarse de este material gratuito, compártelo para que seamos cada vez más personas plenas y así sumar nuestro grano de arena al bienestar individual y al bienestar social.